Hoy nos acompaña Luis Fernando Reyes Terán, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra, por estar aquí en este programa, bueno, a través de la invitación que me haces y ciertamente, como dices tú, retomando, ¿verdad?, este espacio que yo creo que es de mucha utilidad para todos y que esperemos dar puntos importantes para este día. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Y es que me voy a quedar con lo último que comenté. A veces sentimos que tenemos problemas y no son problemas y resulta que nuestros problemas eran otros problemas y casi todo esto termina en crisis. ¿Qué es una crisis? Porque en algún momento de nuestras vidas todos pasaremos por alguna. Ok, mira, Alejandra, bien, lo que viene siendo una crisis como tal es un estado de discontinuidad. Cuando nosotros percibimos que nuestro estado emocional, nuestro estado psicológico tiene una interrupción, decimos algo no está bien, algo me está sucediendo que no me pasaba, ahí en ese momento podemos decir que empezamos a percibir la crisis y que de una u otra manera esto nos empieza a alertar. Y nos empieza a alertar porque aparecen muchos signos. Simplemente el hecho de que no tenga yo la continuidad, de que mi vida no siga el cauce que llevaba, ahí ya me empieza a dar un temorcito, ya empiezo a percibirme de manera diferente y entonces digo, algo me está sucediendo. Ahora, si esto lo asociamos más a un problema quizás económico, familiar, le doy yo el tinte o el toque que de una u otra manera ya se va dando con el transcurrir de los días, pues entonces sí puedo decir que estoy en una crisis. O sea, no, ¿podríamos confundir crisis con otra cosa? Pudiera ser. Es muy común decir, es que estoy en crisis. Utilizan el término crisis en muchos momentos en los que la verdad ni se es o no se tiene la crisis. Es común también escuchar, es bipolar, ¿verdad? Pero la verdad es que para ser bipolar se necesita, o diagnosticarlo se necesita una serie de patrones de conducta muy específicos. Entonces, cuando hablamos de la crisis, ciertamente es cuando vemos la interrupción de la continuidad de nuestra vida. Luis, ¿pero qué pasa? Porque luego uno puede caer en crisis precisamente porque es demasiado continua nuestra vida, ¿no? O sea, es demasiado tedioso. Vaya, vamos a decir, llegamos a una rutina y eso también me puede llevar a enfrentarme con algo que quizás no quería. Sí. Y no sé salirme de ahí. Sí, y ciertamente, como tú lo mencionas, el hecho muchas veces de tener esa continuidad, la rutina de la vida, pues nos está hablando de una crisis. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos una falta de sentido a la vida. Pero es normal sentir esto. De una u otra manera, sí. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso, si hablamos de crisis del desarrollo, pues claro que existen estas crisis en donde, por ejemplo, el adolescente, ¿sí?, se pregunta y se cuestiona a qué viene este mundo, qué estoy haciendo, y es una falta de sentido a la vida. Y es por eso que los adolescentes tienen un montón de conflictos y problemáticas a razón de que esta crisis se va presentando en ellos. Pero es normal. Y hay una parte importante en cada uno de estos periodos. Por ejemplo, estamos hablando de la crisis del desarrollo, en donde nosotros debemos de tener ciertos parámetros para poder decir, hay una crisis como tal agregado a lo que viene siendo la crisis del desarrollo. ¿Y qué podemos hacer? Bien, lo importante es aquí empezar a detectarlo como tal. Si nosotros ya nos damos cuenta, si me voy en el ejemplo del chico adolescente, en donde él está en la búsqueda de la identidad, donde él está en contra de las normas, de todo esto que les pasa a los jóvenes hoy en día, a los adolescentes, pero nosotros como papás, como adultos, nos damos cuenta de que existe algo más, ese que me dice no me está gustando y que a lo mejor no tiene que ver con el que rete la autoridad, porque es parte del joven, ¿no? Claro. Es parte del joven el no asumir la autoridad como tal, al contrario, él está en contra de esto, pero si ya voy indagando, si yo me voy dando cuenta que hay otros elementos, entonces sí es importante que hagamos algo para ayudarle a superar la crisis y que esta misma crisis no lo lleve a otra. Esto es un punto bien importante, Luis, porque, y justo te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando yo no me doy cuenta que estoy en una crisis, pero el resto de la gente sí? Porque eso pasa en el caso de los jóvenes, y tienen sus papás que van a estar ahí medio guiándolos y van a tener que hacer algo. Pero ¿qué pasa con uno? Oye, si yo no me he dado cuenta, digo, híjole, pues yo estoy muy bien, ¿no? Dice el marido, dicen los novios, dice quien sea, el amigo, la amiga. No, es que, ¿sabes qué? Tú estás mal. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacer ese acercamiento? Fíjate que yo creo que aquí algo importante es el hecho de que nosotros debemos de estar alertas. Una cosa importante
es si yo estoy alerta de lo que me dicen, porque es una constante, ¿no? Como dices, si es la familia, si son las amistades, son los vecinos en el trabajo, te están diciendo, oye, mira, algo te está sucediendo, o te noto algo rara, algo pasa, has cambiado mucho. A lo mejor son síntomas en los que tienes que poner alerta, decir, a ver, ¿qué está sucediéndome? Que me están percibiendo de manera diferente, porque es una realidad. Muchas veces quien está en la crisis, lo que sucede es que Mente en blanco. ándale, y muchas veces es por tener una ganancia secundaria. Y me refiero a ganancia secundaria cuando lo que ya sé que me está sucediendo, a lo mejor no lo quiero enfrentar. Ok. ¿Sí? No lo quiero enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues me hago el despistado, pasan los días y como que no sucede nada. Pero esto me empieza a generar otro tipo de situaciones. El hecho de que si yo no tengo bien cimentada la crisis en mi mente y lo acepto como tal, voy a empezar a tener otras situaciones que me van a estar llevando a situación de emocional conflictiva. ¿Por qué? Porque ya se empieza a conjugar no solamente la cuestión mental, cuando yo la asumo, cuando yo la manifiesto y que de una u otra manera empiezo a percibirme. Me empiezo a sentir con algo que no me gusta. Y más que nada, ¿sabes por qué? Porque nosotros sabemos que estamos en un momento de crisis y a fin de cuentas queremos solucionarlo rápido. Ok, porque luego pasa no todo el mundo está mal. Todo el mundo me dice a mí que estoy mal, pero ellos son los que están equivocados. Exactamente. Entonces vamos a hacer los pasos como los famosos y conocidos pasos de Alcohólicos Anónimos. El primer paso es la aceptación. Exactamente. Hay que aceptar que algo nos está pasando y no nos pasa nada, autoanalizándose, viendo. ¿Y qué si realmente uno no identifica qué es lo que genera la crisis? Cuando muchas veces esto, como yo te decía hace rato, ¿sí? Son circunstancias que sobrepasan o que tengo conciencia de que a lo mejor no voy a poder. Y digo tengo conciencia porque eso ya me lo creí, pero no porque ya me haya puesto, ¿sí? A tener los recursos necesarios para poderla resolver. ¿A qué me refiero con esto? Que en la medida en que tengo la crisis, yo la quiero resolver, pero la quiero resolver con una prontitud que no me doy la oportunidad de analizarme, de checarme y saberme que puedo resolver la crisis con tacto, con tiempo, pausadamente, porque muchas veces lo quiero resolver en el momento. Y entonces la acepto, le hago un espacio en mí, lo reconozco y entonces en ese momento la ansiedad baja. Okay. Y entonces a partir de eso puedo tener mayor capacidad para razonar las cosas de manera precisa, exacta y sobre todo aceptarla y reconocerla. Y trabajarla poco a poco. Sí. Los trabajos, el resultado no va a ser inmediato, pero ¿y cómo enfrentarlo? O sea, vaya, digamos, es un problema externo, algo que quizás ya pasó, algo que es la piedrita en el zapato. ¿Cómo uno va a poder trabajar con la piedrita en el zapato? Fíjate, como tú mencionas ahorita, bueno, pues este es un tipo de crisis circunstanciales. Ajá. Aparecen, yo no lo tenía esperado. Okay. Y de repente llegó y no estoy preparado para esto. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Lo acepto, lo reconozco, ¿sí? No quiero decir con esto de que lo reconozco, lo acepto, en el que estoy de acuerdo. Ajá. No, simplemente le hago un espacio en mí y entonces me doy a la tarea de ver las posibilidades. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué es lo que sí puedo hacer para enfrentarlo? Y a partir de esto, poder ver la necesidad quizás de consultar a alguien. Porque también es una parte importante. Hay veces que yo no lo puedo hacer, pero sí tengo un profesional que me puede ayudar, pues entonces ahí podamos hacer un empate. Perfecto. Y hablando de profesionales, Luis, ¿en dónde te podemos contactar? Si alguien estuviera interesado, dije, híjole, es que sí siento esta angustia, esto que me está molestando, esta piedrita, mentada piedrita, no la puedo sacar de ninguna manera. ¿A qué teléfono, su ubicación? Mira, yo me encuentro en el Instituto de Psicoterapias Humanistas. Este se encuentra en Emiliano Zapata 311. Los teléfonos son 915-5869 y 994-2086. Entonces ahí ustedes pueden llamar, preguntar por un servidor y les damos un apoyo. Hay solución, que es lo más Por importante. supuesto que sí. Todos los problemas. Todos los problemas tienen solución, queriendo solucionarlos. Unos tardan más que otros. Ah, por supuesto que sí. Claro que sí. Luis Fernando Terán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Alejandra, gracias a ti por invitarme y con gusto.